Ya sabemos qué es la comunión, que es Cristo, el centro y el que nos une a todos como iglesia. Ahora, como iglesia, ¿cuándo o cómo podemos disfrutar de la comunión? Ah, cuando venimos a culto, cuando hacemos las reuniones en las casas, cuando hacíamos el sancochito y el pollo o la carne asada, lo que sea, ya empezaron a salivar. ¿Cuándo qué? Cuando participamos de la cena, vea, esa también está buena. Cuando participamos de la cena, celebramos esa comunión. ¿Qué es lo que celebramos en la Santa Cena? La muerte y resurrección ¿de quién? De Cristo, el que a nosotros nos ha unido en común unión. ¿En qué otro momento nosotros disfrutamos de la comunión como iglesia? ¿Cuándo qué? En los bautismos, muy bien, en los bautismos también celebramos que hermanos han dado ese paso a unirse a la iglesia y que quieren manifestarlo delante de la congregación, claro, también. ¿En qué otro momento? ¿O de qué otra? Ah, bueno, cuando hay campaña o cuando hay ese evangelismo y hay personas que aceptan al Señor, también nos alegramos de que haya nuevos miembros en la iglesia. ¿En qué o de qué maneras, aparte de las reuniones, porque todas las que estamos mencionando son reuniones, podemos nosotros manifestar la comunión? ¿De qué maneras? ¿Cómo? ¿Cómo sería eso? Ah, ya sería como más, esto sería más como, hablando del testimonio, sería más como evangelismo, ¿no? Como cómo mostrar a Cristo con nuestro testimonio. Pero la cuestión de la comunión es que es dentro de la iglesia o con la iglesia misma. Entonces, no con las personas de afuera, porque pues de eso ya lo estuvimos hablando atrás, sino con la misma iglesia. ¿Cómo puedo manifestar la comunión sin una reunión? Por ejemplo, cuando hubo pandemia que no nos reuníamos, ¿no había comunión? Esa. La oración es una de esas. Muy bien. Recuerden, el domingo pasado les dije, no dejemos que nos engañe el sistema y Satanás con que la oración no es importante. Porque poquito a poquito nos ha metido esa mentira. Mi hermano, la oración es muy importante para tener comunión. La oración es muy importante para tener comunión. Y pasa, de pronto yo sé que acá en nuestra congregación no pasa porque pues somos todos muy cercanos y nos conocemos todos y de alguna otra manera pues somos pocos, no somos tantos. Pero en congregaciones grandes suele pasar que se reúnen, que las mencionábamos al principio como manifestaciones de la comunión, pero no tienen comunión. El hermanito de la fila 5 de la silla 300 no se la lleva con el hermanito de la fila H del número 15. El hermanito de la esquina de allá tumbó al hermanito de la esquina de acá en un negocio. Y se están reuniendo en el mismo lugar. Entonces notemos que el reunirse, como lo que mencionábamos al principio, los cultos, los bautismos, incluso la Santa Cena, porque se celebra la Santa Cena y el hermanito de la esquina que tumbó al hermanito de la otra esquina pasa a tomar la Santa Cena, ¿no? Eso suele pasar. Y entonces la comunión, es lo que quiero dejarles claro, no depende y no caigamos en ese error de ligarla solamente a reuniones o ligarla solamente a cuando estamos cara a cara. ¿Por qué? Porque tristemente somos humanos y a veces somos hipócritas en cómo vivimos nosotros la comunión en una reunión. Entonces llegan los hermanos a la iglesia, yo sé que acá no pasa porque nos conocemos y somos pocos, pero llegan los hermanos a la iglesia y saludan a los que les caen bien. Pero a los que no les caen bien, pues no los saluda. Y ahí sí alguien le agarró la silla que al hermano le gusta. Ah, esa es otra, ¿no? Llega a la iglesia y empieza a pescueciar, decía un pastor. Empiezo a echar pescuezo a ver dónde está el hermanito, dónde se sentó el de la rosquita, el que me gusta a mí sentarme. Y si está por ahí cerquita el que no me cae bien, entonces trato de sentarme lo más lejitos. Ahí hay comunión y están reunidos en el mismo lugar. Ah, bueno, esa es otra manifestación, ¿no? ¿Quién enseña hoy? Yo recuerdo cuando estaba en Ocaña que estuve como comisión en la iglesia, en una iglesia grande de Ocaña, en donde habían varios pastores que enseñaban.
ancianos, eran pastores y maestros del instituto bíblico como tal, y entonces todos los domingos se iban turnando, ¿no? Se iban turnando. Obviamente, como yo estaba como comisión allá, es decir, trabajando como estudiante, pero allá los fines de semana, en esa iglesia, pues uno sabía quiénes eran los pastores que iban a estar, porque uno tenía el cronograma de las enseñanzas. No se acostumbraba a pasar ese cronograma a las iglesias porque había ese problema, que los hermanos, y entendamos también que pues los que iban allá a enseñar eran pastores que nosotros conocemos, que toda la denominación conoce, que todos saben, entonces se iban turnando de ellos. Y pasaba que como ya se hacían 2 cultos el mismo domingo, porque era mucha gente, entonces en el de las 7 enseñaba un pastor distinto al que enseñaba el de las 10, pero era el mismo tema. Entonces en el de las 7 llegaba Juanito y el de las 10 era Pedrito. Y los hermanos que normalmente cuando no había pastores invitados asistían más era a las 10, porque pues es más tardecito, no tienen que madrugar tanto. El de las 7 asistía gente, pero no tanto. Curiosamente, cuando enseñaba al hermano que a todo el mundo le gustaba a las 7, el de las 7 se llenaba, y el de las 10 era menos la asistencia. En ese aspecto también se suele ver cómo la comunión no es por reuniones, porque ahí ya estamos haciendo mal. ¿Por qué estoy escogiendo quién enseña si lo que está enseñando es la palabra de Dios? Entonces ahí nosotros podemos entender cómo la comunión no depende de las reuniones. La comunión va más allá de un domingo a las 10 de la mañana. Sí, disfrutamos de la comunión, pero esta reunión acá a las 10 es el clímax de la comunión, el punto ya final de la comunión de toda la semana, donde usted estuvo de pronto pensando en su hermano, orando por él. Quién sabe cómo estará el hermano, voy a orar por ella o por él, voy a llamarlos y de pronto hay tiempo, voy a ir a visitarlo. Y el domingo disfrutamos de esta reunión, pero porque durante toda la semana hubo comunión. 3 cosas nos habla Pablo acerca de la comunión que deben estar incluidas, con ejemplos de personas que menciona ahí. La primera característica de la comunión es que la verdadera comunión en la iglesia hablando incluye una verdadera amistad. Debe haber una amistad para disfrutar de una verdadera comunión. Lo que les decía ahorita, el hermano de la esquina con el otro hermano no son amigos, pero supuestamente son hermanos. ¿Puede ser lógico eso? Que somos hermanos en Cristo, pero no somos amigos en Cristo. Entonces la sangre los redimió, la sangre los rescató, pero su comportamiento los separó. ¿Está bien eso? Para nada. No está nada bien. Y es a eso lo que yo quiero dejarles en esta mañana, para que cuando seamos una iglesia grande, amplia, recordemos. La hermandad no es solamente ser hermanos en la sangre de Cristo. La hermandad como iglesia también es ser amigos en la sangre de Cristo. Y muestra Pablo a una persona, un hombre ahí raro, del versículo 7 al 9, muestra al hombre Tíquico. Suena como al personaje del Chavo. A Kiko, por ahí va, pero con el ti antes. Tíquico. Y muestra algunas características de Tíquico que vamos a resaltar, que él los ve como un hermano, pero además lo ve a él como un amigo, lo tiene como un amigo. Y vamos a ver algunas características. En el versículo 7 tenemos 3 características de él. Empieza diciendo: todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico. Ahí, esa la general, es que Tíquico estaba enterado de todas las cosas que a Pablo le pasaban. Y hay un pasaje de Pablo que usa él mismo, Pablo escribe él mismo, mostrando todas las cosas que sufrió. Yo no sé cuántos azotes de yo no sé quién, lo encarcelaron, lo hemos estudiado aquí alguna vez. Estuvo a punto de morir, que lo tiraron afuera de la ciudad porque ya lo dieron por muerto, lo intentaron descuartizar. Bueno, todas esas cosas Tíquico las sabía, porque Tíquico estaba preocupado por Pablo y estaba atento a Pablo. Y no había WhatsApp. Y no había celular para llamarlo. ¿Cómo haría entonces Tíquico? ¿Era más fácil comunicarse? Mucho más difícil. Porque solamente habían 2 maneras: por cartas o presencialmente. No había ninguna otra manera. Por cartas, bueno, sí, por un mensajero o un mensaje, o presencialmente. No había ninguna otra manera. No se podía por un correo electrónico o por un mensaje de WhatsApp decirle: ¿cómo estás, Pablo? ¿Cómo vaya a la cárcel? Porque si estaba en la cárcel, pues tampoco iba a tener celular. Si hubiese existido, bueno, en esa época, ¿no?
Tíquico estaba enterado de todas las cosas y después empieza Pablo a mencionar las características de él. La primera es amado hermano. No solamente era un amigo, sino que lo veía como un hermano. Pero un hermano ¿qué? Amado, dice. Querido, lo amaba. Amaba a ese hermano porque estaba preocupado y porque estaba atento a él. Menciona otra. Fiel ¿qué? Ministro. Ministro, ¿qué es ser ministro? ¿Qué hace un ministro en la... Ministro de las... estos que están ahorita que van a echar y que... administra ciertos sectores del Estado, ¿no? El ministro no tiene la capacidad de meterse en otro sector del otro. Él tiene su sector y se encarga de eso. El ministro de Hacienda se encarga de su ministerio. Ministro de la Educación se encarga de su ministerio y se supone que ahí es donde se debe quedar trabajando. Ahora está hablando de Tíquico, fiel ministro. Cuando le dice ministro, le está diciendo que él también tenía una iglesia a cargo. Así como Epafras, recuerdan que estaba ahí en Colosas. Tíquico también tenía una iglesia y estaba preocupado por un grupo de hermanos. Se encargaba de un grupo de hermanos y era el que se encargaba de administrar, como mencionábamos ahorita, ese grupo de hermanos. Luego sigue diciendo, consiervo en el Señor. Me acuerda mucho al hermano Élfido. Ese término, consiervo, él usa mucho ese término. Consiervito, dice el hermano Élfido, consiervito. Consiervo significa que Pablo y Tíquico trabajaban al mismo nivel, que se apoyaban en el mismo nivel, que Tíquico, colegas, que Tíquico no era menos que Pablo ministerialmente hablando, y que Pablo tampoco era más ni menos que Tíquico. Es decir, que Pablo sabía que Tíquico era un hombre, un siervo o un ministro maduro, que podía acercarse a él y decirle ciertos problemas que habían en la iglesia de aquel lugar, porque sabía que Tíquico no iba a ir a contar el chisme con la otra iglesia. Que podía ir a contarle Pablo a él, no, imagínense que tal hermano está hablando mal de mí, está tal cosa, aquello, lo otro, y Tíquico tenía la madurez de decirle, bueno, vamos a orar por él, vamos a hacer aquello, vamos a trabajar, y no de quedarse callado y luego ir a contarle al otro, ay, imagínense que Pablo está por allá con problemas. Eso es cuando habla de consiervo, que Pablo tenía la confianza, la certidumbre, la seguridad de que Tíquico era un hombre que trabajaba hombro a hombro con él, que era lo suficientemente maduro para entender cuáles eran los dolores del servicio, del padecer también del ministerio como tal. En el versículo 8 nos menciona otra característica. ¿Quién nos lee el versículo 8? El cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan lo que a vosotros se refiere, conforte vuestro corazón. Bien. Dice entonces el versículo 8 que Pablo había enviado ¿a quién? A Tíquico, ¿a dónde? Hermanos, ¿en dónde? ¿En dónde estamos viendo? Eso, ¿a quién les escribió? Dice, el cual he enviado a vosotros. Y les está escribiendo a los hermanos en Colosas. Entonces, obviamente, pues está diciendo que Tíquico conocía a los hermanos también en Colosas. Y les dicen, para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere, para que estuviese atento a la necesidad, porque Pablo pues no podía estar ahí, y conforte vuestros corazones. Da 3 características ahí al hombre. Bueno, vamos a desarrollarla hoy en 2. Que además de ser un siervo, era obediente. El cargo no lo había consumido. ¿Qué es lo que se ve hoy? Se ve hoy a los, entre comillas, apóstoles, a los, entre comillas, profetas de la iglesia, llegando en sus limusinas a la iglesia, a las congregaciones, a las reuniones. ¿Podría uno acercarse a ese hermano y decirle a ese apóstol, a ese profeta, hermano, ¿será que me colabora limpiando las sillas? Ah, bueno. Hay unas iglesias en las que se sientan allá atrás en unos tronos que les ponen a los líderes, a los que van a enseñar. No sé si han visto esas iglesias que están participando los directores y atrás están un montón de viejitos con esas caras de amargados, serios. No sé por qué será, de pronto porque creen que esa es la autoridad que imparten con ser así, serios allá atrás, pero no ve uno ni siquiera cantar. Y están todos adorando en ese momento de adoración. Ahí no hay comunión. Porque la adoración, la verdadera adoración es lo que nos motiva a nosotros también a estar en comunión, que nos motivamos cuando escuchamos a todos los hermanos cantando.
cuando nos motivamos y que nos emociona cuando cantamos duro, cuando cantamos todos bien, cuando cantamos cuando nos gusta la canción, cuando nos gusta la alabanza, cuando entendemos que es para Dios. Y en este caso, ya habíamos visto que Tíquico era un hombre que trabajaba duro y que estaba al mismo nivel de Pablo. Pablo lo manda a él y le dice: hermano, colabóreme, vaya a Colosas y visite a los hermanos en Colosas. ¿Sería que Pablo no tenía suficiente con la otra iglesia que quizás estaba guiando? También de pronto tenía problemas allá en su iglesia. Y Pablo le está colocando otra tarea. Pero Tíquico no lo ve como una carga, sino que obedientemente va. Dice Pablo que fue. Dice: el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte. Esa es la otra característica de Tíquico, que era un motivador. Sabía cuál era la dificultad y sabía que Pablo les iba a escribir para regañarlos, porque eso fue lo que Pablo hizo. En Colosenses, del 1 al 4, versículo 6, estamos viendo a Pablo regañando a la iglesia por las cosas que está haciendo mal. Entonces no manda a Tíquico para que los hunda más, para que diga: hermano, mire, estos son los problemas que hay en Colosas y déles palo allá para que aprendan. Sino que les dice para que los que conforte vuestros corazones, para que los anime, les diga: hermano, no se vayan a entristecer por lo que Pablo les escribió, porque era necesario que se lo escribiera para corregir. Anímense, trabajen más, los motivaba. Era un hombre obediente y motivador. Y el versículo 9, con Onésimo aparece otro hombre. Es decir, que Pablo envió a Tíquico y a Onésimo: amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Tíquico y Onésimo trabajaron en esa misma labor juntos, lo que nos da a entender que era un hombre que sabía trabajar en equipo. Que sabía trabajar en equipo. Recuerden, no sé si lo saben, cuando el Señor Jesucristo se fue, los mandó a ir, que fueran a los discípulos, lleven discípulos y aquello y lo otro. Y ellos se fueron en parejas, cuando ya lo hicieron al derecho, porque inicialmente ellos se fueron a pescar. No se fueron a llevar el mensaje, sino que se fueron a pescar. Se fueron en grupos, en parejas, a llevar el mensaje, porque el ministerio y la labor de evangelismo y la labor de discipulado y la labor de trabajar en la iglesia es en grupo, en equipo como tal. Es mucho más fácil trabajar en grupo que trabajar solo. Y eso lo vemos en todos los ministerios que existan. Si usted de pronto quiere empezar a trabajar, bueno, piense en qué ministerios hay una sola persona trabajando y cómo lo voy a ayudar para que se anime, para que se motive. Pero es necesario entender y saber que debemos saber trabajar en equipo, que debemos aprender a trabajar en equipo. Aprender a trabajar en equipo es una manifestación de que hay comunión. ¿Qué pasa cuando se reparten a veces los ministerios en las iglesias grandes? Yo quiero trabajar en el ministerio de adolescentes. Bueno, pongamos otro porque acá hay ministerio de adolescentes. Yo quiero trabajar en el ministerio de misericordia. Misericordia es los hermanos que reúnen mercado, que hacen un mercado pequeño para repartirlo a los hermanos que están necesitados. Quiero trabajar en el ministerio de misericordia, pero es que ahí está el hermano Julanito y yo con él no quiero trabajar. O no me la llevo bien con el hermano. No, es que yo me acuerdo que el hermano una vez me robó 50 pesos de vueltas que cuando fui a comprarle algo. Y no, yo me sentí mal desde ese momento. Yo no quiero trabajar con el hermanito Juanito por eso. ¿Hay comunión en eso? ¿Lo importante es servir ahí o lo importante es con quién va a servir? Si hay un problema por 50 pesos, por 30 pesos, por lo que sea, por plata, por lo que sea, ¿qué es lo correcto? ¿Dejar de servir porque hay un problema o solucionar el problema y empezar a servir? Ese es el derecho de las cosas. Pero tristemente la iglesia hace las cosas al revés. Prefiere no servir porque cree que le está sirviendo al hombre que está ahí. Y se aleja del servicio y dejar el problema así. Y aumenta el problema. Porque ni sirve ni soluciona el problema. Eso. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y probablemente el hermano sepa que tiene que arreglar ese problema y empezar a servir, pero no lo hace. Le es contado por pecado. Entonces Pablo le dice acá a los hermanos, os saluda a Tíquico y le da las características de Tíquico. Amado hermano, fiel ministro, consiervo
que trabajaba a la par con Pablo, servidor obediente y motivador, un servidor que sabe trabajar en equipo, trabajó con Onésimo y dice uno de vosotros, o sea que también estaba involucrado en la necesidad que había ahí en Colosas. Esa es la primera característica y Pablo representa la amistad en Tíquico y en Onésimo. Lo ve como un amigo, lo ve como alguien que le puede ayudar. Segunda característica, la verdadera comunión incluye una verdadera disposición. Y ahí metemos 3 nombres más: Aristarco, Marcos y Jesús. Esos son los 3 nombres que vamos a meter: Aristarco, Marcos y Jesús. Ese Jesús no es Jesús el Mesías, ¿no? Es otro Jesús. Jesús era un nombre común. Jesús era un nombre común, como decir ahorita Juan Carlos. Juan Carlos es un nombre común. Como decir Andrés. Andrés es un nombre más común. Hay más Andrés, ¿no? Existen muchos Andrés. Entonces, en este caso, Aristarco, Marcos y Jesús no es el Jesús, el Mesías, es un hermano también que estaba sirviendo como tal. Y de estos 3 hermanos, Pablo resalta la disposición que ellos tenían. Versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? De Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero, hasta el 10, sí. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibirle. ¿Quién era o cómo representa a Aristarco? Ajá. ¿Preso con quién? Con el hombre Pablo. Compañero de prisiones. Generalizándolos a los 3, podríamos decir que estos amigos, Aristarco, Marcos y Jesús, estaban dispuestos a padecer por Cristo. No por Pablo, por Cristo. Porque lo importante no era Pablo, lo importante es Cristo. ¿Usted estaría dispuesto a ir a la cárcel o poner en riesgo su vida por llevar el mensaje de salvación? Usted diría, hasta la muerte por Cristo. A veces lo cantamos. Lo cantamos en los himnos: quiero vivir con Cristo, quiero seguir a Cristo, quiero morir con Cristo o por Cristo y serle fiel. Lo cantamos y a todo pulmón y así. Si en este momento llegara una dictadura en contra de la religión y en contra de la iglesia cristiana y dijeran no más iglesias, ¿qué haría usted? No, yo no voy al domingo a culto porque qué peligro que me agarren por ahí y me maten. No vaya a sacar la Biblia, déjela allá. Hasta la cárcel, Aristarco, Marcos y Jesús estaban dispuestos a ir por llevar el mensaje de salvación. Y yo estoy seguro que hasta la muerte estaban dispuestos a ir por llevar el mensaje de salvación. Estaban dispuestos a padecer, a acompañar incluso a Pablo en esa dificultad. Dice el versículo 10 que él era compañero de prisiones. Habían compartido la prisión como tal. Versículo 11. 2 características nos da. ¿Qué dice el versículo 11 en Colosenses 4? Ahora aparece Jesús, ¿no? Dice, y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Características de estos amigos que estaban dispuestos a ayudar en la expansión del reino. Dice que eran de la ¿qué? Circuncisión. ¿Qué quiere decir eso? Judíos. Judíos de los judíos de los judíos. De los judíos propios, de los que se circuncidaban, de los de cepa, como dicen en algunas regiones del país, ¿no? De los de cepa, de los que eran realmente judíos, que hasta incluso se circuncidaban. Y dice que él, Jesús, además Aristarco, y también menciona a Bernabé, los únicos
Judíos, judíos, judíos de la circuncisión que me ¿qué? Que me ayudan en el reino de Dios. Amigos dispuestos a ayudar en la expansión del reino. Pablo, Aristarco, Jesús e incluso Bernabé, que también lo menciona por ahí, eran y tenían mayor riesgo al proclamar el evangelio de Dios porque eran judíos de cepa. No era lo mismo que llegara un gentil, llegara un colombiano a hablar del evangelio a los judíos. Era como, él con sus cosas allá. Él allá con sus cosas y nosotros acá. Ahora es un judío, arraigado al judaísmo hace mucho tiempo atrás, que ahora está diciendo eso no es el camino es Cristo. Y por eso corrían mucho más riesgo y estaban dispuestos ellos a ir a hacerlo. Los únicos que se pusieron en el papel de ayudarle a Pablo siendo judíos de cepa fueron estos hombres que están acá, Aristarco, Jesús, Bernabé, que es los que menciona hasta el momento. Y también dice, Bernabé es el mismo Marcos, ¿no? Es por eso que aparece Marcos y no Bernabé. Y también dice, el versículo 11 al final, y han sido para mí un consuelo. Pablo podía disfrutar de Aristarco, de Marcos o Bernabé, que se llama aquí en como tal, y de Jesús, de unos amigos, disfrutaban ellos de unos amigos que le consolaban cuando él estaba en problemas. Del listado de los sufrimientos que pasó Pablo, estos hombres, Aristarco, Marcos y Jesús, además de que lo conocían, además de que sabían cuál era, participaban de él, lo ayudaban en el ministerio, lo consolaban también. Todo líder necesita un líder que lo consuele. Todo pastor tiene un pastor que le ayuda y lo consuela. Y eso debe ser así. Todo hermano debe tener un hermano que lo consuele. ¿Ha encontrado ustedes hermano en la iglesia que quizá lo consuele? ¿Ha encontrado ustedes hermano que quizá le ayude y le diga, o que usted tenga la confianza de acercarse y decirle, mire hermano o hermana, me está pasando esto, aquello, ayúdeme a orar por eso? Es cierto, ahí está el pastor, esa es la labor del pastor, pero es mucho más bonito cuando la misma iglesia se empieza a tener esa confianza entre ellos. Obviamente el pastor también está a cargo también de esa responsabilidad y comparte también ese sufrimiento, pero qué bonito es que la misma iglesia pueda tener esa confianza, que haya esa tranquilidad de acercarse a un hermano y decirle con toda certidumbre, hermano, mire, estoy pasando por esta dificultad, ayúdeme a orar. ¿Qué opina? ¿Qué hago? ¿Qué dice la Biblia que debo hacer en esta área? Dios quiera que podamos llegar a algún momento como iglesia cuando de pronto el Señor nos permita ser grandes y de pronto tener esa cantidad de grupo amplio, en llegar a mantener esa comunión, que haya esa confianza de acercarse al otro hermano y decirle, hermano, mire, a un hermano maduro, tengo este problema, tengo esta dificultad, ayúdeme con eso. Amigos dispuestos a padecer, dispuestos a servir, a ayudar con la expansión del evangelio y también a consolar, que cuando veían a Pablo, que cuando veían a Aristarco o a Marcos, a Jesús mal, se acercaban a consolar, no a hundirlo y a decirle, es que yo le dije que no se pusiera a escribirle eso a los de Colosas porque le iban a dar duro. Entonces, una verdadera comunión, llevamos dos, incluye una verdadera amistad y una verdadera disposición. Y en tercer lugar, una verdadera comunión incluye una verdadera piedad. ¿Recuerdan? Hace poco definíamos el término piedad. Y lo tratábamos de definir con lo contrario a piedad, que era impiedad, y con la raíz. Impío. ¿Recuerdan que hablamos de el impío? ¿Quién es el impío? ¿Quién es un impío? Los cristianos también pecan, pero no son impíos. Los que no son salvos, ¿no? Los que no son salvos, que todavía no han aceptado al Señor como su Salvador, son impíos. Entonces, por regla, la piedad, ¿qué es? Conocer o tener relación con Dios, conocer o tener ese acceso, ese crecimiento, esa comunión con Dios. Porque lo que les decía hace un momento también aplica en el área con el Señor. Hay hermanos redimidos por la sangre del Señor Jesucristo que no tienen comunión fiel con el que murió en la cruz para rescatarlos. ¿Fueron rescatados? Sí. ¿Son salvos? Sí. Pero no hacen devocional. No oran. No les importa si van o no van a culto.
Yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, de pronto debe ser porque ya tengo muchos años acostumbrado y se crean esas costumbres, que cuando un domingo no hay culto o no puedo ir a culto me siento raro. Como que algo pasó, como que hoy es domingo, hoy es sábado, qué es hoy? Como que el día no es el día normal del domingo. Porque ya uno creó esa conciencia de que el domingo es en la mañana, culto, y luego si de pronto se va y hace su paseíto, o lo que sea, o aquello, lo otro. Pero cuando no se puede realizar el culto, me pasaba cuando estábamos en pandemia, que tocaba hacerlo por videollamada, ¿cómo se llamaba? Por Zoom, sí, por videoconferencia, o en algún momento lo hicimos por transmisión y ustedes se conectaban por Facebook, que era extraño porque pues yo me paraba acá a cantar y a enseñar solo, porque no había nadie aquí y estaba cantando y enseñándole a nadie. A veces venía Milton o Mateo, que era el que a veces venía a ayudarme con las transmisiones, y era así nada más. Ustedes estaban allá, al otro lado de la pantalla, yo entendía que ustedes estaban ahí, pero no era lo mismo que tenerlos ahorita acá, ¿no? Que poder terminar el culto y saludarlos, cómo les ha ido, cómo les está yendo, que de pronto conocerlos y verlos, que Laura se cortó el cabello, que hoy se puso un mechoncito de un color y que otro mechoncito de otro color. El poder tener ese acceso, ese contacto visual, ese contacto físico, de conocerlos y de poder ver cómo les ha ido, es mucho más gratificante que verlos o no verlos, porque a veces, por ejemplo, en Facebook uno no los ve. Uno sabe que están ahí conectados, pero no los ve. Entonces solamente los lee. Esa comunión que se disfruta como iglesia es resultado de la comunión que se disfruta con Cristo. Tener una buena comunión con Cristo me lleva a mí a tener una buena comunión con mis hermanos en la iglesia. Y ahora menciona en el versículo 12 al 13 con el que empezó Colosenses, mencionando a Epafras, el hombre Epafras, a quien mencionó en el capítulo 1, versículo 7. Y dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y dice el versículo 13, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Epafras, y lo califica Pablo como un hombre que disfrutaba de la comunión, un amigo, un hermano con el cual disfrutaba de la comunión, un amigo identificado con Cristo y la iglesia. Versículo 12a dice, uno de vosotros, diciendo de la iglesia, o sea que pertenecía a la iglesia como tal ahí en Colosas. Y además de eso dice, siervo de Cristo, dice el versículo 12, Epafras, perteneciente a la iglesia, identificado con la iglesia, perteneciente al cuerpo de Cristo, identificado como siervo de Cristo. Vemos ahí cómo las dos comuniones tienen que ir de la mano. La comunión con Cristo no es solo ser salvos. La comunión con Cristo es vivir en piedad, es vivir cercano, es vivir arraigado a la palabra, a la oración, al devocional, al cantar, al silbar las alabanzas, al en la casa estar pensando y meditando en los versículos. Esa es la piedad. Y de ahí sale la comunión con los hermanos. Una comunión correcta con Cristo nos da a nosotros una comunión correcta con la iglesia o con los hermanos. Y Pablo reconoce a Epafras como eso, como un hermano identificado con Cristo, identificado con la iglesia. Y luego dice que Epafras también rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Por quién oraba? ¿Y qué características? Bueno, habla de Colosas, específicamente por los hermanos en Colosenses. ¿Y qué características hay de esa oración? Ese es el por qué, ¿no? O por qué oraba. ¿Qué características hay de la oración? El versículo 12. Después de siervo de Cristo. Varias características, ¿no? Primero, dice siempre. La primera, siempre. O sea que cada vez que él oraba, así fuera Señor, no tengo para el almuerzo, pero gracias, Señor, por los hermanos en Colosas que tienen. O gracias por los hermanos. Siempre él que iba a orar o tenía ese momento de comunión con el Señor, recordaba a los hermanos en la iglesia. Luego dice, rogando encarecidamente. Y la
el palabra o la frase como tal, rogando encarecidamente, porque es básicamente la unión de dos términos que significan algo especial, es luchando en oración, en este caso porque dice que estaba orando, hasta agonizar. ¿Qué quiere decir esto? Que él oraba bastante. Sí, probablemente, o hacía bastante. Pero que además de eso, él sentía el dolor de los hermanos cuando oraba. Sentía, había comunión en él de esos hermanos cuando estaban sufriendo. Y él en las oraciones lloraba por el dolor de los hermanos. Él en las oraciones lloraba y suplicaba al Señor por la necesidad del hermano. O se alegraba y se emocionaba por la bendición que el hermano estaba pasando. En sus oraciones, termina diciendo. Entonces mire que aquí Pablo reconoce a Epafras como un amigo que persistía en la oración, que oraba por la iglesia. ¿Ora usted por los hermanos de la iglesia? Hace 8 días les decía que oraran por los pastores, por los líderes. Hoy les digo, oren por los hermanos de la iglesia. Así usted no sepa cuál es la necesidad, ore por ellos. Saque el momento para decir, voy a poner en manos del Señor al hermano, la familia, aquello, tendrá sus necesidades, tendrá sus dificultades, pero oren, háganlo realmente con la intención de motivar y ayudar a los hermanos en oración. La oración es importante. Y luego el versículo 13 termina diciendo, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. No solamente se preocupaba por los hermanos en Colosas, sino que también por los hermanos en Laodicea y por los hermanos en Hierápolis, que Hierápolis no era una sola ciudad, eran varias ciudades pegaditas, como lo que llaman una metrópolis, ¿no? Varias ciudades así pegaditas. Entonces ya no era un grupo pequeño por el cual él estaba preocupado, era un grupo amplio. Y dice, un amigo apasionado, la tercera característica de Epafras, apasionado por la obra del Señor. Servía en Colosas, servía o se preocupaba por los hermanos en la Odisea, servía o se preocupaba por los quién sabe cuántos hermanos en Hierápolis. Estaba apasionado por servir, tenía esa comunión con Dios, con el ministerio y con la iglesia. Van de la mano siempre. 3 características de la comunión: amistad, disposición a padecer, ayudar, a consolar, y piedad, comunión con Dios, estar arraigados a Dios. Esas 3 características deben estar en una verdadera comunión. Si usted no tiene comunión con Dios, es muy difícil que usted tenga comunión con su hermano. Si usted no disfruta del devocional, de leer la Biblia, de orar, de interceder por los hermanos, es muy difícil que usted llegue a la iglesia y disfrute de cantar, de los hermanos, de la presencia de aquel, de otro. Hoy, no sé si han notado que hoy falta hermanos. ¿Qué hermanos faltan hoy? El hermano Miguel o don Miguel y doña Lili no están hoy. Y son de los que han estado viniendo bastante fieles. ¿Cuántos hermanos han pasado por acá? Bastantes hermanos han pasado y han estado con nosotros y ya no están con nosotros. No están acá en esta reunión. Pronto sí están en la tierra, pero no están con nosotros en la reunión. ¿Alguna vez usted ha preguntado y ha dicho, voy a echar la llamadita al hermano a ver si de pronto quiere venir o si podemos ir a visitarlo, aquello, lo otro? O preguntarle a Andrés, hermano, ¿qué pasó con aquel hermano o aquel otro? Una comunión con Dios nos ayuda a tener una comunión con la iglesia. Una verdadera comunión con Dios nos ayuda a entender que cuando hay un problema y necesito trabajar con el hermano, prefiero solucionar el problema y trabajar con el hermano que no solucionar ni el problema ni trabajar. Porque la comunión con Dios, el Espíritu Santo me motiva a hacerlo. A manera de conclusión, y ya para ir concluyendo, quiero que nos pongamos sobre nuestros pies como de costumbre y leamos esta conclusión. Dice este refrán: el que anda con lobos, a aullar aprende, o aprende a aullar. Pero Proverbios 13:20 nos dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Una iglesia sabia que se junta con la iglesia sabia, o sea que entre ellos hay esa comunión sabia, pues nos llevará a ser sabios. Y luego dice, Dios quiere que su iglesia sea una comunidad preocupada por cada miembro, solícita en interceder por cada miembro también, y dispuesta a atender las necesidades de la misma
comunidad. Dios quiere una iglesia que practica la verdadera comunión, que seamos amigos, que estemos dispuestos a ayudar, a consolar, a meterse la mano al bolsillo para ayudar al hermano cuando tiene necesidad, y que además de eso tengamos una piedad, que tengamos una comunión principalmente con Dios para poder disfrutar de una comunión con la misma iglesia.